Buenos días, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Comienzo el programa hablando de un tema internacional. Un tema internacional que tiene relación con la República Dominicana, porque se trata de la elección que se realizó ayer en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu acaba de ganar apretadamente el proceso eleccionario de ayer en Israel. Venció a lo que se llama la Unión Sionista, un grupo de centro izquierda encabezado por Herzog. Y lo más interesante no es que Netanyahu haya ganado las elecciones y en la forma que lo ganó, logrando 31 escaños, porque las elecciones allá son para darle una mayoría en el Parlamento al primer ministro para que pueda formar gobierno. Lo que acaba de ocurrir ahora en Israel es que Benjamin Netanyahu ha conseguido el mandato, la mayoría de los asientos, para formar un gobierno de mayoría. La mayoría son 61 diputados, 61 legisladores de los 120 que tiene el Parlamento israelí. Cuando él reúna 61, se presume que reunirá 69, entonces tiene formado un gobierno de coalición que técnicamente tendrá que gobernar Israel durante los próximos 4 años, pero en Israel, desde que se fundó el Estado en 1948, ningún gobierno ha completado su mandato. Siempre se han adelantado las elecciones y es el mecanismo que se ha utilizado. Técnicamente 4 años, pero generalmente no duran los 4 años. Yo resalto la elección de Netanyahu por una razón bien sencilla. Todas las encuestas lo daban perdedor hasta el día antes de las elecciones. Todas las encuestas lo daban a él por debajo de Herzog, debajo de Tzipi Livni. No le daban ninguna posibilidad a Netanyahu de ganar las elecciones. Pero en un esfuerzo titánico que este hombre hizo a última hora, todos los partidos de derecha, entiéndase bien, participaron en el proceso. La población le dio su voto al partido Likud, que es el partido liderado por Netanyahu, y le ha dado la mayoría de los escaños de la votación. 31 sacó él, 27 sacó su más cercano competidor. Otros partidos de derecha sacaron 6%, 7%, y será con estos partidos de derecha que él reunirá los 69 escaños que se ha anunciado para formar un gobierno estable y con una posición totalmente de derecha. La última declaración que dio Netanyahu fue que si él lograba ganar estas elecciones, se opondría resueltamente a la formación de un Estado palestino. Su argumento, que si se forma un Estado palestino, los grupos terroristas, Hamas, el ISIS, etcétera, se apoderarán del gobierno palestino y convertirán el territorio palestino en una zona completamente enemistada con Israel, armada contra Israel, controlada por los terroristas, y entonces Israel sería mucho más vulnerable. Digo que tiene relación esto con la República Dominicana, primero porque Israel es un Estado amigo, está representado ampliamente en nuestro país por el embajador actual Wahid Mansour. Además hay unos programas de cooperación muy amplios con la República Dominicana en materia económica, de electricidad, de agricultura,
de seguridad y de comercio. Por tanto, lo que pasa en Israel, pues también de un modo alguno afecta las relaciones entre los dos países. Digo también que tiene que ver mucho con la República Dominicana, porque todas las encuestas lo daban perdedor. Y si usted se lleva detrás de encuestas, entonces su planificación política resulta errada. Lo digo por la encuesta que se publica hoy. Hay una encuesta que publica Penn, Schoen and Berland, según la cual Leonel le ganaría a Hipólito y Abinader, pero tendría que ir a una segunda vuelta. Como si ir a una segunda vuelta es perder. Guillermo Moreno se coloca en el tercer puesto entre candidatos presidenciales. Insisten con Guillermo Moreno y nadie ve a Guillermo Moreno en eso. Si Danilo Medina es candidato, sacaría 68% contra Hipólito y 69% contra Abinader. No los 80 ni los 90 que decía el ministro Peralta y el de Obra Pública anteayer. El 76% favorece la reelección de Medina y el 75% apoya una reforma a la Constitución. Yo voy a hablar de esta encuesta después de la siguiente pausa, con su permiso. Vamos a una pausa y volvemos. Hay una coletilla que se la ponen a todas las encuestas y a esta hay que ponérsela. Siempre las encuestas dicen, si las elecciones fueran hoy, tal y tal cosa. De manera es que si las elecciones fueran hoy, Leonel le ganaría a Hipólito y Abinader, pero tendría que ir a una segunda vuelta. Si las elecciones fueran hoy, Guillermo Moreno se coloca en el tercer puesto entre candidatos presidenciales. Y así sucesivamente. Pero resulta que las elecciones no son hoy. Las elecciones serán dentro de 14 meses, en mayo del año que viene, el último domingo, el tercer domingo del mes de mayo, conforme a la Constitución, la primera vuelta. De manera que faltan 1 año y 2 meses para que la gente vaya a votar. Entonces, esa es una fotografía de hoy para ser benigno con estos encuestadores y esta encuesta de SIN, SIN, Penn, Schoen and Berland. Yo no descalifico ninguna encuesta. Lo que sí creo es que una encuesta que dista bastante lejos de la fecha electoral, de la fecha real. Y como ustedes comprenderán, de aquí, desde ahora hasta la tercera semana del mes de mayo, son muchas cosas las que pueden pasar. Obviamente, esta encuesta sí tiene un contexto, y es que forma parte de los mecanismos de presión mediática que se están ejerciendo sobre el presidente Danilo Medina para que se lance a modificar la Constitución buscando su reelección. Ese es el contexto de la encuesta. Para presionar al presidente Danilo Medina a tomar una decisión, hay que presentarle a su competidor interno, a Leonel Fernández, expresidente de la República, en una situación totalmente desventajosa desde el punto de vista electoral. Y el dato de que él le ganaría a Hipólito y Abinader, pero en una segunda vuelta, responde a esa estrategia. Como forma parte también de esa estrategia, toda la campaña que se ha hecho en contra del expresidente y que yo no voy a mencionar aquí porque es del dominio público. Ese es el contexto de esta encuesta. Que no es malo el contexto porque es una lucha de poderes que se está dando dentro del Partido de la Liberación Dominicana.
y la reelección es un aspecto de esa lucha por el poder. Entonces, hay que estar claro en lo siguiente: como faltan 1 año y 2 meses, esa parte del proceso es una invención, es una propaganda, es una apreciación superficial. Nadie en su sano juicio pensará que el cuadro que se nos pinta hoy en esta encuesta será el que prevalecerá el 16 o el 22 o el tercer domingo del mes de mayo del próximo año, cuando se vayan a hacer las elecciones. Entonces, por eso, todas las encuestas dicen, si las elecciones fueran hoy, Leonel le ganaría a Hipólito y Abinader, pero tendría que ir a una segunda vuelta. Todo eso que ustedes ven en pantalla, si las elecciones fueran hoy, pero resulta que las elecciones no son hoy. Las elecciones son dentro de 1 año y 2 meses. No serán ahora. Entonces, ¿qué pasa en el contexto actual de la posible reelección? Lo que yo he venido diciendo, que los funcionarios del gobierno, una parte, están lanzados calle al medio en el proyecto. Eso es legítimo, forma parte de su proyecto político, pero el beneficiario directo de esa campaña, el presidente Danilo Medina, no ha dicho sí. Se ha mantenido en silencio y eso reduce la campaña. Usted puede decir, bueno, la campaña se le están haciendo los funcionarios con la anuencia de él. Eso es posible. Pero se necesita que el presidente Danilo Medina hable claro y tendido sobre ese tema. Que hable ya sobre ese tema. Que diga que sí, que él acepta que se modifique la Constitución y que él necesita el apoyo de todos los legisladores de su partido, que necesita el apoyo del presidente Leonel Fernández, que necesita el apoyo del comité político, y ya se resuelve el problema. Pero mientras el presidente Danilo Medina se mantenga silencioso sobre el tema de la reelección, los proyectos políticos internos del PLD tienden a salir y a crecer o a mantenerse. En el caso concreto de Leonel Fernández, el presidente Fernández seguramente ha salido al ruedo convencido de que el presidente Danilo Medina no cuenta con los votos y el apoyo interno suficiente como para abocarse a la modificación constitucional que le abriría las puertas a la reelección. De modo que esta encuesta de Penn, Schoen and Berland y de SIN Noticias SIN, es una encuesta que lo que procura precisamente es seguir convenciendo al presidente Medina de que es necesario que se presente a modificar la Constitución. Otros datos que presenta la encuesta, que publica a página completa hoy el periódico Hoy, es esta que ustedes ven en pantalla. Fernández sacaría un 35%, Mejía un 24%, Moreno un 11%, Aristizábal un 5%, Vargas Maldonado un 4% y un 3% se repartiría entre otros partidos pequeños. Esa es la parte ridícula de esa encuesta. Sí, así como suena. Esa es la parte ridícula de esa encuesta. Ridícula porque ustedes se imaginan a Leonel Fernández sacando el 35% de los votos. El que conoce la carrera política de Leonel Fernández y la conoce todos y cada uno de los dominicanos, sabe que él no sacaría nunca un 35%. Y sabe también que si él es el candidato a todo el Partido de la Liberación Dominicana, con todo lo que significa en el contexto social del país, estarían detrás suyo. Lo mismo que si es el presidente Danilo Medina que se lanza
y logra la reelección presidencial. Entonces esa es la parte ridícula del tema. Asignarle un 24% a Mejía, no sé cómo el amigo televidente que me está escuchando interprete ese dato. Pero Mejía nunca se ha acercado al 24%. Lo ha superado con creces. Y si Mejía logra ser el candidato del PRM, ganándole a Luis Abinader, un joven sin carrera política, pero con mucho apoyo social, si él logra ganarle a Abinader, seguro que Hipólito estará en algún momento por encima del 40%. Entonces estos son datos muy elaborados, muy manipulados. Le dan el 4% a Miguel Vargas Maldonado. El que conoce al PRD sabe que Miguel Vargas no va a sacar un 4% y que en su escenario menos favorable él estaría rondando un 20% o más. Esos son datos tomados y colocados ahí antojadizamente para cuadrar números, cuyos números principales son el 68 que le dan al presidente y el 30 y tanto que le dan a Leonel Fernández. Las encuestas tienden a desprestigiarse y las encuestas no solamente tienen que dar números fehacientes, sino que esos números tienen que ser cónsonos con la apreciación de la gente en la calle. Y no es al revés. No son los números los que concientizan a la gente, es la conciencia pública la que apoya esos números de las encuestas. Y cuando usted dice que 68%, el 76% favorece la reelección de Medina, sí y no. Sí y no porque el presidente Medina ha hecho un buen gobierno y tiene popularidad suficiente como para acercarse a esos números. Pero no por el hecho de que esas encuestas forman parte de una campaña mediática y pueden ser abultados deliberadamente. Entonces sí y no. Por eso es importante aprender a leer las encuestas, aprender a leer los números. Siempre cuando usted vaya a leer encuestas, dígase, si las elecciones fueran hoy, tal y tal cosa. Antes, estoy hablando de 10, 12, 15 años. Por ejemplo, en las elecciones de donde participó el doctor Peña Gómez, a partir de 1994 y 1996, siempre se decía, si las elecciones fueran hoy, tal y tal cosa. Pero desde que entramos a este siglo XXI, parece que los encuestadores se han olvidado de esa frase y no la utilizan. Y le quieren vender a la gente la impresión de que lo que ellos están diciendo ahora permanecerá invariable hasta el día de las elecciones. Y no es así. Este panorama que se pinta hoy puede cambiar la semana próxima. La próxima encuesta Gallup o la próxima encuesta que se haga, seguro va a reflejar la salida del presidente Leonel Fernández a la calle. Tendrá que hacerlo. ¿Y qué porcentaje le van a asignar? Vamos a ver, ¿qué porcentaje ustedes creen que le van a asignar? Tienen que asignarle un porcentaje, si no del 50, cercano al 50%. Entonces, sépase que detrás de toda encuesta hay intereses políticos muy claros y muy específicos. Las encuestas no son, no se hacen como si yo tomara
este teléfono y tomar una foto ahora y esa foto permanece per sécula, seculorum igualita. No. Las encuestas se hacen por decisión de sus dueños, se hacen dependiendo de quién le pague y aprovechando un escenario específico. Y los datos que arroja una encuesta son absolutamente variables con el tiempo y las circunstancias. No son estáticos. Por eso, insisto, si las elecciones fueran hoy, pero no son ahora, serán dentro de 14 meses y pico. Vamos a hacer una pausa para presentarle después parte de la sesión que celebró ayer la Cámara de Diputados. Volvemos. Les voy a presentar a continuación las vistas, una parte de las vistas que se tomaron ayer de la sesión de la Cámara de Diputados. A partir de ahora vamos a presentar frecuentemente noticias directas desde la Cámara de Diputados y de la sesión que celebre el Senado de la República. El Senado sesiona los miércoles en la tarde, pero a partir de la próxima semana estaremos trayéndole algunas impresiones de la labor que desempeña en el hemiciclo del Senado de la República. Hoy vamos a presentarle parte de la sesión de ayer de la Cámara de Diputados. Adelante. Bien, comprobado el quórum reglamentario, declaramos formalmente abiertos los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria número del día de hoy, martes 17 de marzo del año 2015, en su primera legislatura ordinaria del 2015. Turnos previos en el día de hoy. El PRM recuerde que deben comunicar, y el vicevocero y la secretaria. Bueno, está usted, que es lo importante. Es que... Bien. Honorable, sí. Está anotado, sí. Sí. Bien. Turno previo, el honorable diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Aridio Reyes. Les recuerdo los 5 minutos reglamentarios. Sonido al honorable Aridio. Buenos días, presidente. Buenos días, vicepresidenta, colegas diputados y diputadas. He querido en este día tomar un turno para denunciar algo grave que está ocurriendo en Loma de Miranda, por los alrededores de la Llovedora, la fuente acuífera que alimenta el río Acapulco y de la cual se abastece la presa de Rincón. Es un plan dirigido para secar la Llovedora, para secar a Acapulco y secar a la presa de Rincón, para justificar que el Ministerio de Medio Ambiente le dé el permiso medioambiental a Falcondo para tratar de explotar a Loma de Miranda. Si se seca la Llovedora y la presa de Rincón, no habrá agua. Atención, diputados de Salcedo, San Francisco de Macorís, Villa Tapia y Tenares. No van a tener agua
si explotan a Loma Miranda. Y si secan la llovedora, no podrá abastecerse de agua alrededor de 400 tareas, propiedades, más de 400.000 tareas que son propiedades arroceras, fincas arroceras de esas zonas. Y si el propósito es la explotación de Loma Miranda por parte de Falcondo, que se preparen a recoger los muertos, porque no es verdad que este país va a permitir que eso se produzca. Ya que nuestro presidente Danilo Medina dijo que mientras él esté en el poder no va a permitir que se explote a Loma Miranda, pero pueden venir otros tiempos y van a tratar de justificar ese permiso secando a la llovedora. Y eso se hace en complicidad con autoridades de medio ambiente y Falcondo. Que lo sepan muy bien, esto es una advertencia. Tendrán que utilizar furgones para recoger los muertos si intentan explotar a Loma Miranda. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, honorable diputado. Tiene la palabra el honorable diputado José Ignacio Paliza, del PRM. Muchas gracias, honorable señor presidente, colegas diputados y diputadas. Solicito este turno previo para alzar la voz por mi provincia de Puerto Plata. A diario tenemos los puertoplateños que vivir inauguraciones de obras en toda la geografía nacional, promesas de obras nuevas, mientras vivimos la desgracia de que nuestros principales reclamos, la principal protesta y lucha de Puerto Plata, languidece mientras decenas y decenas de nuestros ciudadanos pierden sus vidas en el asfalto de aquel trayecto de la carretera Puerto Plata-Navarrete. Durante años hemos solicitado de manera tesonera la construcción de esa vía, porque cuántas vidas más habrán de morir, cuántos negocios habremos de perder, cuánta competitividad habrá de desaparecer para que el Estado Dominicano de una vez y por todas dé inicio a tan necesaria obra. Apenas semana se anunció la suspensión del último sueño o respiro, posibilidad de construcción de esa vía, cuando se anunció la licitación con fondos del fideicomiso del Banco Reserva, esa obra, mientras que un supuesto contratista viejo del gobierno, altamente cuestionado y con procesos judiciales en las altas cortes del país, reclaman que ese contrato es suyo de hace años y que o se le da la obra o hay que resarcirle para poder rescindir el contrato. Es propio recordar, señor presidente, que hace un año tuvo que el Estado Dominicano rescindir la concesión de Dovicon, pagándole 128 millones de dólares a esa empresa sin haber puesto un solo metro cúbico de asfalto. Y apenas ahora, cuando por fin se tenía fe en este proyecto, vivimos nueva vez otra suspensión por otro viejo contratista. Basta ya, señores colegas diputados. Puerto Plata aún espera y no esperará mucho más. Muchísimas gracias. Bien, gracias, honorable. Le recuerdo a los colegas diputados que el turno previo debe ser comunicado por los honorables voceros previamente. En ese sentido estamos dando la palabra en esa dirección. Así que los honorables que están fuera de lo que los voceros han comunicado, le daremos más adelante turno de información. Pero como turno previo nos vamos a circunscribir a lo que está establecido. Antes del próximo turno previo queremos darle un saludo a jóvenes médicos de República Dominicana que nos acompañan en el día de hoy acá, así que le damos y le tributamos un caluroso y afectuoso saludo. Más adelante tenemos
y ya conversado con la comisión coordinadora la preocupación de los médicos jóvenes de República Dominicana con respecto a un tema que más adelante esperamos desarrollar y que el Pleno pueda empoderarse. Turno previo del honorable diputado Leivin Guerrero del Partido Revolucionario Dominicano o Moderno, de los dos. Bien. Los dos. Muy buenos días, buenas tardes ya. Honorable presidente, distinguidos colegas y diputados y diputadas. Yo quiero llamar la atención, presidente, de este turno previo, tanto a la prensa y de manera muy especial a esta Cámara. Miren, junto con las visitas que tenemos de los médicos, hay un joven que yo quiero que él se ponga de pie, se llama Huáscar Miguel Peña. Perdón, honorable Leivin, si es con respecto a ese tema, posponga su turno para cuando leamos la comunicación y entonces... ¿Respecto a qué tema? Al de los médicos. No. Dije, escúcheme, presidente, que junto a los médicos que están ahí, hay un invitado que no tiene que ver con médicos, se llama Huáscar Miguel de Peña Lizardo, que está ahí arriba, miren. Es solo para que ustedes lo vean. De él es que yo voy a hablar. Pero bien, pero bueno. Bueno, usted me va a escuchar ahora. Yo tengo el derecho en mi turno de hablar bien. Pero también hay un derecho que es el respeto al derecho ajeno. Bien. Adelante, honorable. Yo voy a hacer una aquí pública. Miren, ese joven estudió en el Politécnico Loyola de San Cristóbal. Yo, a la edad de 23 años, ya yo era profesor en el Politécnico Loyola y le di clase a él. Hoy él es un coronel pensionado de manera forzosa, una forma increíble. Ese joven que usted ve ahí, presidente, Huáscar de Peña, es graduado de tecnólogo del Instituto Politécnico Loyola, licenciado en Ciencias Navales, abogado, ha realizado estudios en función directivas y gobernanza, políticas municipales y ha hecho altos estudios de dirección de inteligencia y estrategia militar. Usted sabe qué pasó con ese joven. Y lo más grave del caso, que tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que lo ampara, y como que si fue el Tribunal Constitucional un relajo, el jefe de la Armada no quiere cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Ese joven en el 2013, estando jefe, lo vamos a interpelar, estando de jefe de puesto en Samaná, yo quiero que me pongan atención, por favor, haciendo uso de su trabajo, sale a supervisar el área que le corresponde. Y oiga con qué se topa, con una lancha de 300 kilos de cocaína. Obviamente, ¿qué él hace? Cumpliendo su deber, la presa, todavía están presos las personas. Y de manera curiosa, a este joven lo ponen en retiro forzoso sin una explicación. Pero lo peor es que este joven tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que no ha querido acatar el vicealmirante Pimentel, hoy jefe de la Armada. Eso no puede estar ocurriendo en un gobierno del presidente Danilo Medina, que ha respetado la Constitución y las leyes. Nadie puede estar por eso. Dice la Constitución respecto al Tribunal Constitucional que habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Y ese joven que ustedes ven ahí tiene esta sentencia que ordena lo siguiente. Oiga que dice esta sentencia, pero yo quiero que me escuchen, por favor. Acoger la acción de amparo interpuesta por Huáscar de Peña. Ordenar la entrega de documentos relativos al retiro del señor Huáscar de Peña,
que hoy él no sabe ni siquiera por qué lo pusieron en retiro, con 39 años siendo coronel. Y dice aquí, ordenar el reintegro de Huáscar Miguel de Peña Lizardo a su puesto como capitán de navío de la Armada Antigua Marina de Guerra, así como el pago de todo su salario vencido del de retiro hasta la ejecución definitiva de esta sentencia. Y dice el viceministro que él está por encima de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Yo lo que estoy llamando la atención, porque si este señor no tempera a cumplir una sentencia del tribunal, entonces, presidente, designemos una comisión, porque yo de manera, algunos colegas me sugirieron que pidiera una cita para hacerlo más difícil. Pedí una cita y al día de hoy no me la han concedido. Hablé con la asistente de él que se llama Mayra Ortiz y me han puesto de relajo. Finalmente, yo le estoy pidiendo, presidente, que designemos una comisión de aquí, o de lo contrario, nosotros vamos a proceder con la interpelación a fines de que cumpla una sentencia del Tribunal Constitucional, que este señor dice que está por encima de todo eso. Muchas gracias. Bien, turno previo, el honorable diputado Luis Castillo del Partido Revolucionario Dominicano. Muy buenos días, honorable presidente. Buenos días, bufete directivo. Buenos días, colegas diputados y diputadas. Honorable presidente, a raíz de la promulgación de la ley de naturalización, a raíz de esta promulgación, la República Dominicana y la República de Haití entraron en confrontaciones y que dieron al traste con un enfriamiento en sus relaciones. Esas relaciones se vieron fisuradas y que el comercio se interrumpió, las relaciones diplomáticas se enfriaron y eso dio al traste con el cierre temporal de algunos consulados y la Embajada Dominicana en la República de Haití. Motivado por esto, y qué bueno que haya sido así, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, instruye al canciller dominicano, el arquitecto Andrés Navarro, y este canciller, ejerciendo su función diplomática, comienza un periplo de actividades en los diferentes pueblos fronterizos. Tuvo conjuntamente con el canciller haitiano Duli Brutos una reunión en el fronterizo pueblo de Jimaní. En esa reunión participaron miembros de la sociedad civil, autoridades militares y diplomáticas de ambos países. Qué bueno, presidente, que haya sido así. Se llegaron a acuerdos protocolares y definitivamente el canciller dominicano prosigue su periplo y en este fin de semana nos tocó a nosotros en la provincia de Elías Piña. En la provincia de Elías Piña se realizó un taller donde participaron autoridades civiles y militares locales, participó el canciller y algunos viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí, presidente, en ese taller se elaboraron y se conformaron mesas de trabajo. Era una preocupación del canciller, como tiene que ser, buscar soluciones a la problemática de las relacionales. Presidente, sorprendente los resultados de esa investigación que quiso hacer el canciller.
en esas mesas de trabajo, y fue una idea de la Cancillería Dominicana. Ese trabajo se fundamentó en 4 preocupaciones, y que las 4 preocupaciones se le dieron a conocer a las diferentes mesas de trabajo. Una de las preocupaciones de la Cancillería Dominicana era saber, presidente, cómo pensaba la gente en la provincia de Elías Piña, de cómo había avanzado la provincia socialmente en los últimos años. Fue sorprendente, presidente, cómo el descuido del accionar de gobiernos en los últimos 10 años ha postrado nuestra provincia en esa miseria. La provincia de Elías Piña, honorable presidente, exige del gobierno que tome en cuenta la aplicación del artículo 10 de la Constitución. Elías Piña requiere, presidente, de una inversión cuantiosa, una inversión pública cuantiosa. Un momentito, presidente, estamos casi finalizando. Presidente, la construcción de la carretera internacional, la construcción de las presas Joca, Los Mesas, la presa de los Bocos, de las 2 Bocas, generaría más de 50 megas que aportarían considerablemente alrededor de 20 millones de pesos mensuales a la provincia. Pero más que esto, presidente, y me perdona que estoy finalizando por el tiempo, nosotros estamos proponiendo, presidente, más de 60 diputados de la oposición le han pedido a sus respectivos dirigentes, a Miguel Vargas, a Hipólito Mejía y a Luis Abinader, que debido a que ellos no pueden entenderse arriba, que permitan que ellos se pongan de acuerdo abajo para que en sus respectivas comunidades llevar candidaturas comunes a puestos en el Congreso. Más concretamente aún, al Senado y a la Cámara de Diputados. Y es comprensible que estos senadores, que estos diputados piensen de ese modo, porque es improbable que con el estado de división que afecta a la oposición, ningún diputado tiene asegurado la mayoría de votos suficiente con su matrícula para destronar a los diputados del PLD y a los senadores del PLD. No es verdad que los diputados del PRM, del PRD o de Abinader se sienten cómodos electoralmente si no van con candidaturas unificadas. Mañana seguiremos hablando de este tema. Pasen feliz resto del día. Nos vemos.